Efectivamente, una idea del presidente, una idea cristalizada en una misión, la misión Agro Venezuela, la cual consiste en una gran convocatoria nacional, una gran sumatoria de voluntades individuales, voluntades particulares para una gran voluntad nacional. ¿Voluntad para qué? Para impulsar la producción de alimentos en nuestro país. Voluntades sumadas todas para lograr en conjunto un gran esfuerzo de nación que nos permita de manera inmediata, de manera impactante, incrementar la producción agrícola en los principales rubros que en nuestro país se consumen, y para ello se articula entonces esta estructura de misión, lo cual significa romper con las lógicas normales institucionales que en muchos casos atrofian muchas veces iniciativas o desarrollo, y de esta manera avanzar en un esquema. ¿Cuál es este esquema? En primer lugar, un gran llamado a un registro nacional. Aquí es importante tal vez una breve definición. No se trata de un censo como tal donde vamos a ir a cada espacio. Es más bien un gran llamado, un registro nacional para quienes, para todos aquellos que posean desde media hectárea, 0.2 hectáreas, hasta los medianos y pequeños productores, hasta inclusive los grandes productores. Eso sí, que haya la voluntad expresa de articular con las políticas del gobierno bolivariano, con las políticas de la revolución. ¿Para qué va a ser ese llamado? Para que sean de una vez registrados y de esa manera tener toda la preparación de lo que va a ser el ciclo invierno, el ciclo que normalmente entra con nuestras lluvias de mayo, ciclo además que nos va a permitir impulsar la activación agrícola en rubros como el maíz, en rubros como el arroz, en rubros inclusive como la carne y la leche y otros productos. Vamos de inmediato, ministro y amigos televidentes, a recordar parte de las palabras del presidente Hugo Chávez cuando hacía esta invitación a los productores agrícolas del país a pues acudir a esto que nos dice ya el ministro, no es un censo, sino precisamente es un registro nacional de productores agrícolas. Vamos a ver y a escuchar al presidente Chávez hacerle llamado a los productores de nuestro país. Escuchemos. Misión Agro Venezuela. Se me ha ocurrido llamar a todos los sectores, y comienzo llamándolos pues. Todos los productores del sector público, del sector privado, los pequeños, los medianos. Y la Misión Agro Venezuela es como la locomotora fundamental del Plan Bienal. Incluye una serie de elementos aquí señalados en esta especie de flor, parece un girasol, ¿verdad? La política pública, de políticas públicas, seguridad y soberanía alimentaria, inversión en sectores estratégicos, convocatoria al pueblo, incremento de la superficie sembrada. Estos son elementos que conforman la misión Agro Venezuela. Incremento de la producción nacional. No esperamos menos de 100.000 productores que vengan a registrarse. Ojalá lleguemos a 200.000. Ojalá vengan la mayoría. Aquí tendrán tratamiento respetuoso, justo, seguro, y sobre todo tendrán eso, seguridad. Seguridad, venga y regístrese y usted se incorporará a la misión Agro Venezuela, no solo para el 2011, sino 2012 y más allá. Estamos hablando, ministro, de anunciar al presidente Chávez al menos 347 puntos diseminados a lo largo y ancho de la geografía nacional, precisamente para acoger, se esperan que sean 100.000 como meta mínima, pero por supuesto que todos esperamos que sea mucho más. ¿Qué pasa luego de ese registro nacional? Es decir, ¿en qué se benefician estos productores que acudan al llamado que está haciendo el gobierno nacional? Sí, el programa es bien importante y ayuda entonces a precisar rápidamente algunas ideas. La primera de ellas es cuando llamamos e insistimos en la gran suma de voluntades. Nuestro país pueden haber un aproximado, de acuerdo al último censo agrícola, de 368.000 espacios. Eso va desde las pequeñísimas unidades hasta las grandes unidades, espacios para la agricultura vegetal. Ese es el gran universo en el que estamos haciendo la convocatoria. Pero también la misión Agro Venezuela incluye un elemento que lo señalaba el presidente en el marco de las líneas estratégicas, que es la agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? La posibilidad de producir alimentos en espacios dentro de nuestras ciudades para que las comunidades lo aprovechen. La idea entonces es que todo este cúmulo de personas, todo este cúmulo de colectivos, todo este cúmulo de voluntades, para lo cual lo único que se necesita es la cédula de identidad. Repito, la cédula de identidad. Tener, por supuesto, un espacio, una tierra, bien sea familiar, bien sea en asociados con otros, bien sea en colectivo. Y en tercer lugar, la expresa voluntad de querer trabajar por la producción de alimentos en el país. Luego que se hace ese registro, en ese registro se le van a pedir una serie de datos.
datos que tienen que ver desde la ubicación del espacio productivo hasta los requerimientos en materia de insumos, en materia de maquinaria, en materia de todo el apoyo, lo que llamamos el agrosoporte. A partir de allí comienza durante todo el mes de febrero una serie de inspecciones, de revisiones, para asegurarnos precisamente dónde está la unidad de producción, para asegurarnos cómo vamos a llegar los insumos. Y la intencionalidad del gobierno bolivariano, la intención del presidente Chávez, la orientación en ese sentido es que canalicemos tanto los recursos de la banca pública, los que vienen normalmente a través de nuestras instituciones públicas como el FONDA, Banco Agrícola, así como los recursos de la cartera agrícola privada, es decir, de la banca privada. Canalizarlo, que el gobierno bolivariano sea el orientador, que permita que desde el más pequeñito hasta el más grande tenga acceso a un financiamiento en condiciones adecuadas y además tenga acceso a los insumos agrícolas. ¿Cuáles insumos agrícolas? Semillas, fertilizantes, las diferentes fórmulas químicas asociadas, los agroquímicos y en general todo lo que se requiera para la producción agrícola. Eso me permite plantear una pregunta que tiene que ver, ministro, con el impacto que ha tenido ya la guerra contra el latifundio en cuanto a lo que es la productividad de fundos, de fincas que se encontraban improductivas y que han sido incorporadas precisamente a las hectáreas productivas del país. ¿Cuál es el impacto que ustedes prevean tenga a mediano y largo plazo el hacer este registro y precisamente poder ustedes extender, si se puede en alguna medida, los beneficios que hoy por hoy está otorgando el gobierno a los productores agrícolas? ¿En cuánto aumentaría, por ejemplo, en rubros importantes como el arroz, el café y otros rubros de la cesta básica, pues cuánto aumentarían en función de este plan que ustedes están en pues, esta misión Agrovenezuela? Sí, estamos trabajando con una serie de categorías que son los llamados rubros estratégicos. Cereales, entre los que tenemos maíz blanco, esencialmente, que es el consumo para nuestra arepa, el maíz amarillo, tenemos el caso del sorgo y el arroz. Luego tenemos un segundo gran grupo de alimentos que son las leguminosas, caraota, frijol esencialmente. Luego un tercer gran grupo de alimentos que son las hortalizas, el tomate, pimentón, la cebolla, la zanahoria, la papa. Y finalmente las llamadas oleaginosas, entre los que está el girasol, como el que vimos el día de ayer. A esto se incorpora la pesca y la acuicultura, la producción pesquera y por supuesto lo que es la producción de carne y de leche. Te señalo estos rubros porque esta misión es el motor del plan bienal. El plan bienal 2011-2012 de producción de alimentos de nuestro país plantea un crecimiento de 34% de la producción nacional, es decir, llegar a alcanzar la cifra de un poco más de 12 millones de toneladas de alimentos. De esa manera estaríamos alcanzando un nivel importante de soberanía y de seguridad agroalimentaria. Y brevemente para comentarte esto, interesante, ayer el presidente mencionaba una serie de artículos internacionales. El mundo está viviendo en este momento una situación de crisis alimentaria, crisis que viene impulsada fuertemente por la especulación y el alimento utilizado como mercancía. Algunos autores y algunas reflexiones que están haciendo países en desarrollo señalan que hay que tomar medidas radicales. Para nosotros las medidas radicales es ir al fondo del asunto, a la raíz, que es esta gran convocatoria de todo el mundo. En cuanto al tema del latifundio, vamos a colocarte un ejemplo. Ayer la productora era un latifundio de 2.900 hectáreas dedicadas esencialmente a la producción de melina, la producción forestal. La melina es un árbol que chupa, extrae muchos nutrientes del suelo y normalmente conduce, si son suelos buenos, a que estos terminen como arena. Ayer vimos una experiencia donde hay más de 300 hectáreas de caraota, más de 300 hectáreas de girasol, donde más hay combinación con hortalizas, donde más hay producción avícola, es decir, vimos cómo es la rotación necesaria para que haya producción. De eso se trata en la lucha contra el latifundio, tomar espacios que no vienen trabajados y orientarlos. Para finalizar esta idea, en este llamado, así como puede ir un productor agrícola, así como puede